Buenas noches, este es el timón de la economía y yo no soy Willy Coban con peluca, claramente. Soy Cecilia Bouflet. Willy tiene unas merecidas vacaciones esta semana. Bueno, discutiremos después si son merecidas o no. Lo evaluaremos la semana que viene cuando esté de vuelta. Pero hoy vamos a discutir, como todas las semanas, los temas más importantes de la economía argentina. También algunos de la política. Una semana muy caliente con China que tembló un poquito y se asustó todo el mundo. Con Grecia, un país en el que ganó el no y ahora parece que hay una reforma que es más parecida al sí que al no que votó la gente, que sí hace otra cosa. Y una Argentina muy caliente con temas de política y de economía, con una nueva CIDE que tiene su doctrina de seguridad que puede hacer espionaje sobre las empresas. Mucha revolución en el mundo empresario y tenemos un invitado ideal para hablar de ese tema. Estamos en Twitter, en el Timón TV, y están los economistas, como toda la semana, los mejores economistas de la televisión argentina acompañándonos. Vamos a presentarlos. Está Javier Milei, está Ezequiel Burgos, periodista de Clarín, colega, amigo. Está acá Paco Gismondi. Carlos Arvía, Martín Canenguiser, colega de La Nación, también invitado, y Rodrigo Álvarez. Y nuestro invitado, un invitado perfecto para hablar esta semana de la tensión entre empresarios y el gobierno, que es Jaime Campos, presidente de AEA, la Asociación de Empresarios de la Argentina, el club de los empresarios más importantes de la Argentina, ¿no? Un poco de esa manera lo definimos los periodistas cuando hablamos de qué significa AEA, y es el invitado perfecto para preguntarle qué es esto de la nueva doctrina de seguridad que habla de controlar los riesgos de corridas cambiarias, de golpes de mercado y también de desabastecimiento. Habla esa doctrina que preocupa mucho a los empresarios. Sí, la verdad que nos hemos estado enterando un poco de lo que es esta nueva agencia que se quiere crear, digamos, más que se quiere crear, se ha decidido crear. Y el punto básico, desde el punto de vista del empresario, es muy central, que es una agencia de inteligencia en cualquier país del mundo, es una institución muy importante. Todos pensamos, ¿no es cierto?, inmediatamente surgen los nombres de Estados Unidos que son muy conocidas, la CIA, ¿no es cierto?, la FBI. Son instituciones fundamentales para un país y cuando se hacen, tienen que estar organizadas de forma tal que tengan el consenso de toda la clase política. Es decir, nos parece que este tipo de instituciones tienen que atenerse muy claramente a la voluntad de la clase política. Es decir, no puede ser que sean solo impulsadas por un sector político, ¿no? Entonces, esto nos parece el primero y fundamental. Más cuando un gobierno está a tan pocos meses de terminar su mandato, ¿no? Nos parece que hablar de una nueva agencia, darle responsabilidades, etcétera, tendría que ser el objeto de un análisis muy detenido de todas las fuerzas políticas y llegar a un consenso fundamental, porque es un instrumento muy importante, por cierto, pero que tiene que tener el acuerdo de todos. No puede haber un riesgo de pensar que esta agencia puede ser usada para, ¿no es cierto?, investigar a los opositores o investigar a empresarios. ¿Cómo investigar a empresarios? ¿Qué quiere decir investigar a empresarios? Empresarios son ciudadanos, como son los comerciantes, son los trabajadores, son los periodistas, son los profesores universitarios, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que realmente nos preocupa de inicio, ¿verdad? Es decir, un tema tan importante se lo trata de esta manera, ¿no? Jaime, acá hay un problema, creo yo, que es el tema del control. Porque el gobierno empezó controlando el INDEC por el tema de la inflación, después empezó a controlar con la FIP las compras de dólares, después se sumaron la Procelac, se sumaron la UIF, y ahora aparece esta nueva CIDE, la ley de abastecimiento, tratando de controlar. Y lo que da la sensación en realidad es que ante el fracaso de la política económica aparecen los controles. Y mientras siga fracasando la política económica, vos vas a ir a más controles. A lo mejor el Instituto Nacional de Cine va a salir a controlar en la Argentina también las compras de dólares. Sí, pero igual ahí en el medio también lo que está pasando es que hay sectores de la propia política. Hoy, por ejemplo, Miguel Bain, un economista muy cercano al gobierno, dice que esto es irrefutable. El economista de Daniel Scioli dice que es irrefutable, que en otros países esto funciona de esta manera. ¿Funciona de la misma manera? Nosotros, lo que sé, yo no soy un experto en el tema, lo que sí sabemos es que este tipo de agencias, y ese fue el punto central con algunas indagaciones que hicimos, son instituciones absolutamente aceptadas por la sociedad y por todo el marco político, aceptadas en el sentido de las reglas están muy claras, se sabe cómo se las controla, porque el gran tema de las agencias, lo hemos visto con el tema de Nisman y compañía, ¿no es cierto?, todo lo que nos ocurrió al principio de año, ¿no? Si las agencias de inteligencia
no tienen un control muy fuerte del Congreso, porque es muy importante este punto, no tienen que ser controladas solamente por el Poder Ejecutivo, ni centralmente por el Poder Ejecutivo, tienen que ser controladas por el Congreso, porque esa es la manera en que todas las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, controlan a la agencia, y eso da mucha certeza, ¿no es cierto?, porque todo uno sabe que la agencia va a hacer lo que sea mejor para defender los intereses de todo el país, de los intereses nacionales. Me parece que además de eso, me parece que el control, quién controla es importante, pero también para qué. Claramente acá el gobierno se está atajando, está tratando de buscar una forma de que cuando la gente, los empresarios, pero también la gente común, quiera dolarizar su portafolio, que es lo que pasa siempre en cualquier periodo previo a una elección, ante la incertidumbre la gente quiere estar cubierta, en ese momento estar viendo a ver quién compra, y realmente quien compra no está especulando para perjudicar a un gobierno, está simplemente cubriéndose. Es como cuando comprábamos la ficha de los subtes, cuando decían va a aumentar el subte, íbamos todos corriendo a comprar ficha de subtes. No queríamos que quiebre la empresa de subtes, queríamos ganarle una diferencia a lo que creíamos que iba a subir al día siguiente, o que sabíamos que iba a subir. Jaime, una pregunta. Me da la impresión que todos los políticos y todos los candidatos a presidente quieren que en la Argentina, que se inicia a partir del 11 de diciembre de este año, surja o vuelva a resurgir la inversión. Correcto. En este contexto, ¿cuál debería ser la agenda? ¿Cuál es la agenda que los empresarios necesitan para volver a invertir? Y en ese sentido, ¿cómo choca o si choca esa agenda con estos planteos que están surgiendo en la última parte del gobierno? No, mira, esa es una pregunta absolutamente fundamental. Nosotros, concretamente, los empresarios en Argentina, y eso es un consenso generalizado, para nosotros hoy lo fundamental son las instituciones. Y ahora voy a explicar qué quiere decir. Es decir, más que las políticas, las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Para los empresarios y para aquel que quiere realmente invertir pensando en el mediano y largo plazo, una institución fundamental es el tema de la justicia, ¿no es cierto? La justicia independiente, sin justicia independiente, sí, es muy difícil que vos puedas encarar un proyecto de inversión, porque ¿qué va a pasar ante un conflicto entre privados o sobre todo con el Estado? Si vos no sabés qué va a pasar con la justicia, no tenés una justicia plenamente independiente, estás en problemas. Por eso nosotros estamos realmente preocupados con todo este tema y también nos hemos manifestado con el tema de la ley de subrogantes, ¿no? Porque realmente, de nuevo, es una institución, bueno, acá sí, ya, absolutamente central, son los tres poderes del Estado, ¿verdad?, de la República. Entonces, ese es el punto central, es decir, todo lo que signifique fortalecer las instituciones argentinas, justicia plenamente independiente, instituciones como el INDEC, por ejemplo, es muy importante también, porque uno sabe, digamos, dónde está parado, tiene información. Sí, tenés el termómetro sano y podés... Claro, claro. Es decir, ¿qué es lo que al empresario realmente lo preocupa mucho cuando hace un proyecto de inversión? Si las medidas de gobierno van a estar guiadas por la discrecionalidad, ¿no? Es decir, yo tengo un proyecto de inversión que requiere, por ejemplo, importar ciertos insumos. Ahora, si esto de golpe no me lo dejan importar, todo el proyecto se me cae. En el corto plazo, en conversaciones con empresarios, siempre surgen tres temas. Controles de precios, más allá de las instituciones, que es una discusión de largo plazo, pero en el corto plazo plantean controles de precios, cómo importar y esta discrecionalidad de las importaciones, y el tercer tema es la disponibilidad de utilidades. ¿Es la agenda de los empresarios? La agenda es más complicada, más larga. No digo que por supuesto que estas cosas son importantes, nadie duda, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, digamos, no puede ser que vos no tengas previsibilidad en materia de operar en comercio exterior, ¿no es cierto? Toda empresa, sobre todo sectores como el sector industrial, exportás e importás, ¿no? Entonces, y esto es fundamental para toda la ecuación económica de tu empresa. Entonces, si ahí no tenés claridad, ¿no es cierto?, y pensás que te las pueden cerrar las importaciones, o que te las van a dar en cuentagotas, o que te van a poner algunas limitaciones para las exportaciones, evidentemente estás en problemas, ¿no? Eso es cierto. Ahora, pero de nuevo, ¿ves? Eso tiene que ver de nuevo con las instituciones. Es decir, a nosotros como empresarios, nosotros desde la EA, es un tema que permanentemente insistimos, cuanto más claridad haya respecto del marco institucional general, ¿no es cierto?, de la Argentina, eso es lo que nos va a dar estabilidad de fondo, ¿no? Porque vos podés hoy modificar... Eso es cierto, sin embargo, hay un punto ahí que es que cuando uno escucha hablar a los economistas que asesoran a los candidatos presidenciables hoy, escucha que
hablar mucho de gradualismo. Gradualismo shock, gradualismo. Gradualismo quiere decir que el cepo se queda por un buen tiempo, gradualismo quiere decir que la liberación de dólares para la importación va a seguir estando regulada por un tiempo. ¿Eso qué significa para el mundo de las empresas? ¿Eso es una mala noticia? ¿Quiere decir que la inversión también va a ser gradual con un cambio de gobierno? Yo diría que para que haya realmente un flujo de inversiones importante, está clarísimo que el próximo gobierno va a tener que transmitir señales muy claras de confianza, ¿cierto? Y la confianza, como lo dice la palabra, está dada en que no va a haber sorpresas, ¿sí? Es decir, si yo vengo a este programa de televisión y de golpe aparece, ¿no es cierto? No sé, algo raro, entonces digo, ¿qué pasó? Es decir, yo vengo sabiendo de que ustedes, periodistas importantes, me van a hacer preguntas. Sí, yo sé el marco, ¿sí? No espero sorpresas. En Argentina, lamentablemente, la vida económica es una vida que está acompañada de sorpresas, ¿no? Y de discrecionalidad. Entonces, si el próximo gobierno da líneas claras en términos de una confianza, ¿qué significa? Por ejemplo, una política de baja de inflación que tiene que ser anunciada. El ritmo es un tema que ahí ya los especialistas lo dirán. ¿Tiene que seguir los controles de precios? Nosotros somos absolutamente contrarios a los controles de precios. La historia del mundo demuestra que los controles de precios no funcionan. Yo estoy de acuerdo, pero veía encuestas el otro día que me llamaban la atención. Más de 50% de la población aprueba los controles de precios. En las encuestas uno le pregunta a una ama de casa, ¿está de acuerdo? ¿Cree que funcionan los controles de precios? Y dicen, sí. Yo creo que aprueba el disfraz de los precios cuidados, que me parece que es... No, pero me parece que es un punto gente, importante porque hace a la comunicación de No. los empresarios. Absolutamente. Y en las mismas encuestas también se plantea que los culpables de la inflación, más de la mitad de la población cree que los culpables de la inflación son las empresas. Sí, entonces, me me parece que hay también una agenda de comunicación que los empresarios no están... No, sin duda. Dejad que en este punto es Sí. fundamental porque para la gente que nos está viendo... Porque para la gente, perdón, un comentario más. Bueno, los empresarios son los malos de la película para sacamos la los gente, controles claro. de precio y la inflación se va a 50%. No, al revés. A la gente que lo está escuchando, que nos está viendo y escuchando, prácticamente hoy la inflación ha desaparecido en el mundo. A ver, que ese es el primer punto que creo que es muy importante que la gente lo sepa. En Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, la inflación es siempre por bajo de 10% anual. Y ahí hay empresarios, igual que en Argentina. En muchos casos son las mismas empresas que están acá y están allá, ¿sí? Y sin embargo la inflación es bajísima. Los empresarios somos los primeros que no queremos la inflación. La inflación es pésima para la actividad empresaria. No permite hacer cálculo económico. Uno hoy hace algo y no sabe si gana o pierde. No, es decir, eso tiene que ser muy, muy claro. Yo comparto lo que está señalando. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para comunicar bien esto, porque además es un dato objetivo. Todos los países del mundo, o prácticamente todos, salvo Venezuela y algún otro, la inflación ha desaparecido o está por muy abajo del 10%. Es más, en los 90 estaban los mismos empresarios que ahora y no había inflación. Muy buen Es decir, punto. lo que cambió fue la política monetaria, de una política monetaria, digamos, atada a seguir la demanda de dinero forzadamente por la compra o venta de dólares, y hoy, digamos, una política monetaria totalmente descontrolada, destinada a financiar el gasto fiscal, y eso es lo que genera, digamos, esta presión inflacionaria. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que la inflación es algo malo, ningún gobierno se quiere hacer cargo y siempre busca responsables por otros lados. Este es un país muy raro donde tenemos que cuando hay mayor empleo lo genera el gobierno y cuando hay mayor inflación lo generan los empresarios. Bueno, completamente al revés. Yo les quiero preguntar una cosa a ustedes, porque acá Campos, y en nombre de las empresas y cualquier empresario que nosotros le preguntáramos diría lo mismo, ¿no? Que la agenda para volver a invertir es las instituciones, un montón de cuestiones que son políticas en esa agenda. Ahora, ¿ustedes creen que los empresarios invierten si el tipo de cambio es el de hoy? ¿O que la prioridad es esa agenda o que la prioridad es un ajuste del tipo de cambio? Hay algunos empresarios que claramente van a mirar el tipo de cambio. Hay empresas que pueden sobrevivir con un tipo de cambio como el de hoy, son pocas. Hay algunas que necesitan más, algunas economías regionales bastante más, pero siempre el empresario va a mirar el tipo de cambio y va a decir, ¿me sirve o no me sirve? Pero hay cosas antes que eso. Hasta que no haya una libertad cambiaria, no va a haber inversiones, la economía no arranca. Eso no es esta empresa no. Ezequiel, que habla siempre que habla habitualmente hay inversiones que también están demoradas, y acá ustedes pueden corregirme, porque las casas matrices también
no autorizan a las empresas a, no sé, abrir nuevas líneas de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no tiene que ver, creo yo, con que de un día para el otro se corrija, ponele, el tipo de cambio. Déjame hacer una pregunta a Jaime, que le quería preguntar. Vos recién señalaste, Jaime, que el próximo gobierno sería ideal que exprese de manera clara sus líneas. Mi pregunta es si eso es así, dado que este gobierno ha sido bastante claro en sus líneas. Es decir, mi pregunta es si para ustedes el próximo gobierno debería ser claro en sus políticas o sus políticas deberían ser las que a ustedes más les guste. Bueno, a ver, no, nosotros obviamente somos... Digo, nadie puede acusar al kirchnerismo de que no ha sido claro con sus políticas. Lo que pasó en todo caso es que los empresarios no creían que iba a ser lo que decía el kirchnerismo y siguió haciéndolo. Y los empresarios dicen, no, pero va a girar, y no. No, a ver, hay algo bastante, creo, obvio para todos. La economía argentina, ustedes lo conocen mejor que yo, hace 4 años que no crece. Digamos, Sí. Es decir, no tenemos crecimiento económico, el empleo privado tampoco crece. Cae. O cae. Cae. Y de hecho, digamos, no aumenta el desempleo porque dibujan la PEA y además con el empleo público. Con lo cual, digamos, el número es bastante más complicado. Las exportaciones han caído, Sí. 15.000, 20.000 millones, una cifra enorme, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona que analice una economía en la que cae la producción, cae de acá, yo el otro día veía el programa de ustedes, tiempo atrás, digamos, de Aranguren, que les explicaba Sí. cómo caía el petróleo, ¿no? Toda la producción de petróleo y de gas. Cae la producción, cae el empleo, caen las exportaciones, cae la inversión, evidentemente algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente acá tenemos que dar un cambio, ¿no? Y por otro lado la pregunta es, ¿cómo puede crecer la economía en el 2016? ¿Cuál es el motor del crecimiento? Nosotros estamos convencidos que el motor es el sector privado, porque no vemos que el Estado tenga ninguno de los instrumentos que son tradicionales que pueden bombear, digamos, el crecimiento del lado del Estado. El Estado no tiene reservas demasiado grandes en el Banco Central, no tiene un fondo, como tiene, por ejemplo, Chile, un fondo de reserva, un fondo, ¿no es cierto?, que permita ser usado para promover la economía. Entonces, ¿de dónde va a salir el crecimiento? Cuando apuntás a eso, ahí hay que apuntar un poco al tema de la inversión. Sí. Y voy en la línea de Paco, digamos. Vos, fijándote en el futuro, en un nuevo presidente, vos decís, si la mayoría te dice, por ahora hay que mantener el cepo cambiario, en el fondo te está diciendo, yo voy a mantener por ahora un dólar de 9,15 y voy a mantener otro dólar de 13,50 o de lo que valga. Entonces, en esas condiciones, un empresario va a traer dólares a la Argentina, que sabe que se los tiene que ir al Banco Central a 9 y que, por otro lado, algunas transacciones se hacen a un dólar de 13,50 o 14, ¿no? Sí. Es más, ¿me dejas para completarte la pregunta en línea con lo que está diciendo Carlos y con lo que dijo Paco? Digamos, porque además, para los temas de la inversión, digo, ¿a vos no te da la sensación, Jaime, que hoy ya el nivel de presión impositiva es obscenamente alto y que eso te destruye cualquier proyecto independiente de la relación de precios que tenga? Porque uno dice el dólar, en realidad no es el dólar solo, es el dólar relación a los precios, en relación al salario, o sea, lo que importa son los precios relativos. Y el otro tema que veo, o sea, dada esta presión obscena fiscal y además un gasto descontrolado, digamos, ¿vos cómo ves eso, digamos, impactando de fondo sobre la solvencia intertemporal y por ende en el riesgo país que te pega sobre la tasa de interés? O sea, porque ¿alcanza solo con las instituciones o falta una reforma fiscal, una reforma institucional? Bueno, el tema fiscal es muy importante lo que planteas. Evidentemente, es verdad, la presión impositiva es altísima y hay que tener siempre presente lo siguiente. Se habla de una presión impositiva que hoy en día en promedio estaría en 45% del producto. Pero esa presión se la calcula en promedio general y no sobre los que realmente pagamos, los incluyo a todos seguramente en esto, los que están en las blanco. empresas. Es decir, las empresas que realmente, y en este caso realmente, debo decir, todas las empresas de la asociación están incluidas en esta categoría, que pagan todos los impuestos que corresponden, las cargas sociales, etcétera, etcétera, debe estar una presión fiscal que no debe estar más cerca del 60-65%. Te digo que ahí Daniel Scioli, que es el candidato hoy con más chances con mejor perfil en las encuestas, ayer miraba un cuadro que salió en El Cronista con la presión impositiva de las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene la presión impositiva más alta de todo el país y buena parte de esos impuestos...
Y eso te iba a decir, Martín, ¿no? Muy buena parte de eso tiene que ver con la gestión de Daniel Scioli. Vamos a ver, perdón, vamos a ver un poco unas plaquitas y a volver un poquito sobre el tema de la AFI y los controles a las empresas o el riesgo de desestabilización de mercado. Vamos a ver un poco qué dijo ahí el gobierno con la creación de la AFI. ¿Qué dice la agencia de inteligencia? Que hay que evitar atentados contra la democracia por parte de grupos económicos y financieros que desestabilicen mediante corridas, desabastecimiento o golpes de mercado. ¿Qué dijo Parrilli cuando salió a explicarlo? Que no vamos a ir a los lugares donde se compran o venden dólares a ver quién compra o quién vende. No dijo nada sobre las empresas o los bancos. Habló de los arbolitos y los que están en la calle Florida. ¿Y qué dijo Gonella, el titular de la Procelac, quien está hoy encargado de los controles? Que se tienen que preocupar los que hacen cagadas, dijo, vamos a decirlo claramente, para enriquecerse, dijo Carlos Gonella en una entrevista radial también. Ahora, lo que dice el gobierno, y hoy lo decía en una entrevista en La Nación, Miguel Bain, es irrefutable lo que dice, lo que va a hacer la AFI sobre el sector privado, digamos. En el resto del mundo funciona así, en Argentina tiene que funcionar así. La pregunta es la siguiente. El sector privado, ¿no? Piensen ustedes, personas concretas, industriales, van a hacer un golpe contra la República. Sí, a los primeros que les interesa que la democracia se siga consolidando en la Argentina, es a las empresas, ¿no? Es decir, realmente cualquier empresario sensato en la Argentina, después de 30 y algo de años de sistema democrático, de una república que con sus tropiezos, pero que se tiene que ir afirmando cada vez más. Lo que quiere es que esto se afirme cada vez más. El régimen, digamos, lo digo además de una convicción personal, pero además sé que los empresarios piensan eso, porque no hay otra cosa. Entonces, esto de pensar que los empresarios se van a beneficiar a través de un golpe, sí, lo único que va a perjudicar es... Van a ir a la justicia, porque si no, si AEA fue clara, sacó un comunicado, pero después si no es como que esto se va a perder, se va a diluir. Sí, yo le decía antes a Cecilia que nosotros estamos examinándolo el tema, la verdad, con algunos juristas, para ver concretamente... Te paso línea, digamos, porque la ley original de inteligencia, de donde esto deriva, que es la 25.520, esto que están haciendo va en contra del artículo 3, en especial del artículo 4, del artículo 5 y el 5 bis, esto está totalmente prohibido, y además va en contra de la Constitución. Esto es inconstitucional, esto es un avance contra las libertades individuales, y esto es parte de un plan, te diría, porque esto está asociado con la ley de abastecimiento y con la ley de antiterrorismo. Bueno, a ver, pero ¿qué van a hacer los empresarios? ¿Qué va a hacer AEA puntualmente? Bueno, concretamente, por ejemplo, el tema de la ley de abastecimiento, nosotros fuimos con otra cantidad de entidades, pusimos totalmente en contra. Digamos, ustedes saben que el Grupo de los 6 tiene una demanda hecha en la justicia, ¿no? Porque, digamos, la ley de abastecimiento es algo que realmente inconcebible, es una cosa inconcebible, y eso... Creo que fue la única vez donde hubo unidad total del empresario, donde creo que nadie quedó afuera, porque realmente es un atentado contra cualquier actividad económica y comercial que quiera desarrollar cualquier persona en Argentina. En este tema, como es tan reciente, y nos ha tomado por sorpresa, hay que decir la verdad, las cosas como son, ¿no? Cosa que, insisto, esto ya es malo, ¿no es cierto? Es decir, un proyecto de modificación de una agencia de investigación de inteligencia debería estar siendo discutido hace ya meses. Es decir, estas cosas no requieren ¿por qué tanta urgencia de sacarlo de golpe? ¿Verdad? Entonces nos toma de sorpresa. Primero ya esto es malo, pues decir, algo importante y te toma de sorpresa. Entonces ahora vamos a analizar, y lo estamos analizando con juristas, ver cuáles son los argumentos para hacer una acción de este tipo. La UIA se va a reunir con Parrilli la semana que viene, tienen agendado ya una reunión el martes para discutir el contenido de esta doctrina. ¿AEA le va a pedir al gobierno Nosotros vamos a pedir, obviamente, vamos a tratar de pedir aclaraciones, porque este es un tema que está generando un tembladeral. Gente de afuera me consta que ha llamado diciendo, pero ¿qué es esto? Porque de nuevo, la agencia de inteligencia en el mundo son instituciones muy respetadas, muy tenidas en cuenta, muy serias, ¿no es cierto? Todas las conocemos, los nombres, ¿no? Entonces, cuando se empieza a jugar con esto, de nuevo se está jugando con algo importante, realmente central. Entonces, ¿cómo van a poner la agencia para perseguir a gente en el propio país? Y ahí está la sorpresa, Jaime, ¿no? Porque uno esperaba que la AFI aparecía después de la CIDE por todo el caso Nisman. Claro. Entonces pensaba que iba a haber cambios ahí. Claro. En realidad sorprendió, como dice Cecilia, siempre van por más.
con algo que los empresarios no esperaban Sí. y que me parece Pero, que es claro. más exceso por parte, digamos, del gobierno. Creo que es un gobierno que se caracteriza por los excesos, digamos, exceso de Bueno, a mí me emisión gustaría monetaria, dejar, y no exceso para dar de una visión inflación así, y exceso de controles. Creo que eso es lo angelical peor. pensando en la Sí, gente, y ¿no? ataque y Sí. violentar las libertades individuales, porque esto es un atentado contra las libertades individuales. ¿La ley de abastecimiento se terminó utilizando en algún caso? Por ahora no. No. Por ahora. En No, la no solo práctica- que no se utilizó, sino que me consta que el gobierno, Martín probablemente haya escuchado las mismas conversaciones que yo en el Ministerio de Economía, donde con algunos sectores puntuales, donde había mucho conflicto, Axel Kicillof, el ministro de Economía, sentía que había tensión para que aplicara la ley de abastecimiento. Él sabe que si y aplica no la la ley, querían él hacer. sabe que si aplica la ley, le viene automáticamente Y no lo querían hacer. Hay Hay algunas instituciones que sabemos que en la práctica no sabemos si se van a utilizar, pero de la misma forma que los controles de precios, desde 2007 tenemos controles de precios y la inflación, y digamos, seamos sinceros, los Así es. empresarios encontraron la forma de acompañar la inflación buscando, como ha pasado siempre, digamos, esto no es ninguna novedad, no pasa ahora algo distinto a lo que ha pasado en 4 siglos de historia, donde Pero siempre ¿por qué no? los controles de precios Estoy de se acuerdo. terminan... Los empresarios argentinos eludiendo. finalmente se terminan adaptando Ay, a esa bueno, ley de abastecimiento. A ver, se uno se tiene adaptaron. que, el empresario por definición justamente es alguien que se tiene que ajustar a una situación para tratar de comer. Pensar que hay empresarios, o representan empresarios que ocupan 5.000, 6.000, 7.000 personas, o algunos hasta 20.000, digamos. Imagínense, ese empresario, ¿qué es lo que quiere? Que el país cada vez le vaya mejor, digamos. Es decir, ¿cómo va a apostar a generar crisis, ¿no es cierto?, como la que se están diciendo. Ahora, a mí me gustaría terminar un poquito con una visión Sí. un poco esperanzadora, pero esperanzadora ¿por qué? Pero no para decir cosas lindas, sino porque realmente nosotros estamos convencidos. Hay una cantidad de proyectos de inversión que están ahí, esperando líneas claras, esperando lluvia de claridad. dólares que No sé que si se lluvia espera que de llegue. dólares por ahí es un poco excesivo. ¿Cuáles son ¿cierto? las condiciones de mínima? Porque A sabemos ver. que todos los cambios, muchos de los cambios que estuvimos charlando no se van a dar. ¿Cuáles son las condiciones? Si pasan estos 3 ítems, la inversión puede empezar a reaccionar. Yo te diría que, a ver, primero, vos tenés que, yo estoy Están ahí, convencido ¿qué que falta? vos vas a tener un nuevo gobierno, y un nuevo gobierno va a plantear un plan, ¿no es cierto?, que va a tener, entre otras cosas, va a decir, bueno, ¿cuál es mi plan para bajar la inflación? ¿No? Porque evidentemente la inflación es un elemento que te distorsiona totalmente. ¿no? La inflación, un tema. Eso es fundamental. Después, tenés que ir sacando una serie de restricciones, ¿no? Entre las restricciones para compra, venta de dólares, de comercio exterior. Es decir, tenés que ir sacándole, como se dice, el pie al sector privado, que lo tenés amordazado, lo tenés trabado. ¿no es Cepo a cierto? las importaciones. Por ejemplo, Sí. todo lo que es las economías regionales. ¿No? Todos Sí. sabemos hoy, yo creo que ese es un consenso generalizado, pero hay que hacerlo. Las economías regionales están muy mal. ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Eso hasta se ven los votos, ¿verdad? Mira lo que pasó Sí. en Mendoza, por ejemplo, Sí. ¿no? O en Río Negro. Entonces, si se sacan, hay impuestos, bueno, ¿para qué hablar de las retenciones justamente en economías regionales que están limitando la Ahora, actividad ¿y los productiva? empresarios tienen paciencia para ese gradualismo que todos dicen que tiene que haber? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que veo es que, insisto, después de varios años de tener una economía muy frenada, Sí. ¿no? La expectativa del crecimiento entusiasma mucho, ¿no? Porque si uno realmente puede decir, mirá, che, lo que viene es interesante, ¿no? Entonces, bueno, todo se empieza a mover, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. Muchísimas gracias, No, Jaime gracias, Campos, por Cecilia, a habernos ustedes, y muy acompañado interesante el hoy. bloque, muchas Y gracias. les prometo que después en el próximo bloque discuten todos, hablan todos, sobre todo sobre el dólar, que es una cosa que estuvo, un tema que le importa a todos los argentinos y que estuvo bastante preocupante esta semana. Pensás en una universidad. Pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.
Bueno, seguimos en el timón de la economía. Estamos en @eltimontv en Twitter. Nos pueden seguir ahí. Habitualmente después del programa se carga el programa completo para el que no lo pudo ver entero hoy en vivo a las 11:35 más o menos de la noche. Y quería preguntarles a ustedes para hablar un poquito de lo que está pasando esta semana en el mundo económico. Quería preguntarte, Martín, esto de que en el Ministerio de Economía se festejó el modelo griego. Sin embargo, Grecia ahora, al final, se votó el no, pero va por el ajuste. Sí, como ¿qué decíamos pasó fuera con eso? de cámara, se festejó el corralito, se lo festejó a Domingo Cavallo. Sí. O sea, siempre el kirchnerismo vuelve a su origen, ¿no? O sea, Néstor y Cristina tuvieron a su referente originario en Domingo Cavallo y hoy lo vuelven a festejar. Al Mingo, digamos, ¿no? Chicanas al margen, realmente, ¿qué hizo Tsipras? Puso un corralito y lo único que hizo es, yo escuchaba esta semana este programa tan particular que hay en la TV pública y hablaban de un default y de la salida del euro y todos los especialistas te dicen que lo que menos quiere hacer el gobierno griego es salir del euro. Sí. Y evidentemente lo que pasó en las últimas 48 horas reafirma efectivamente eso, que lo que quiere hacer el gobierno griego es negociar. Está pidiendo un paquete de rescate de 50.000 millones de dólares, euros, perdón, y ha dimitido el tipo más duro de la administración griega, que es el ministro de Finanzas, un día después de sacar el 60%. O sea, teóricamente podría haber dicho yo me quedo porque soy el más guapo. Dio todas las señales para negociar. Y la verdad es que no sé qué está festejando el gobierno argentino. Ahora, ¿eso le impacta a la Argentina? ¿Le impacta, Paco, a la Argentina lo que está pasando en Grecia? No, la verdad que bastante poco. Argentina, o sea, los canales de comunicación tradicionales que podrían ser el comercio, la tasa de interés, digo, no llega. La verdad que estamos bastante fuera de todo el mundo, no tenemos conexión directa con eso. Es más para un relato que para un... Al no tener bonos en el mercado tampoco... ¿No? Sí, es cierto que desde un punto de vista de una mirada de más largo plazo, un escenario donde el Banco Central Europeo tiene que intervenir para generar más tranquilidad y emitir más euros, es un escenario donde el dólar va a tender a fortalecerse y ahí viene el canal de impacto a la Argentina. Un dólar fuerte significa un real que se devalúa y si el real se devalúa, Argentina... Y commodities, precios de commodities en baja, ¿no? Para China, ahora, esta semana con esta noticia de que la bolsa china en las últimas semanas perdió un 30%, que hay 700 empresas, los números de China son increíbles, hay 700 empresas deslistadas o suspendidas en la bolsa. Hay 90 millones de personas que participan en la bolsa china. Claro, hay 90 millones de compradores y vendedores de acciones en la bolsa china. Ese es un canal que Argentina tiene que estar mirando con mucha más atención y con mucha más preocupación si hay un tembladeral financiero. Y China se transformó en un socio estratégico de la Argentina, o sea, podemos ver con Paco el tema de las reservas del Banco Central, y hacer un swap con China, obviamente hay ahí a lo mejor algún tipo de canal de contagio y todo lo demás. Pero me parece interesante lo que decía Martín con respecto de Grecia. Hoy la presidenta dijo que están los buitres volando sobre Grecia. Sí. Y está mal asesorada la presidenta, porque le tienen que explicar que en realidad el problema de Argentina se fue al default con 87.000 millones de dólares, y esa deuda estaba en poder de tenedores institucionales privados, digamos, de Argentina y del exterior. Acá la deuda griega, que son aproximadamente unos 250.000 millones de euros, la mayor parte de esa deuda la tienen 3 países, que son Alemania, es Francia y otra parte la tiene Italia. Pero después... todo lo demás, solamente... Igual te voy a decir una cosa, Carlos, los buitres llegan siempre después, ¿no? No, está bien. Los buitres no vienen en la primera etapa. Es una porción muy baja. Ya hubo una reestructuración de la deuda griega. Es una porción muy baja, es una porción muy baja, aunque algunos colegas, digamos... Sí, pero la porción de Argentina también era baja. No, pero los bonistas en el caso argentino tenían una porción muy alta y lo que está diciendo Carlos es que básicamente son acreedores oficiales, digamos. Sí, el gobierno de Alemania no le va a vender los bonos a los buitres, digamos. Ahora, va a ir un plan canje, digamos, el gobierno alemán o el gobierno francés o el gobierno o otro gobierno, no va a ir a un canje de la... Por eso se habla de la troika, digamos. Por eso digo, de ese 15%, que es muy diferente a lo de Argentina. Acá ahora, son 15%. Un dato interesante hoy, Cecilia, que se supo, que vos preguntabas sobre cuál es el impacto, cuál es
el canal de toda esta de crisis contagio, sí. sobre la economía argentina es que hoy el Fondo Monetario publicó una actualización de sus estimaciones sobre la evolución de la economía mundial. Y es interesante porque el Ministerio de Economía tiene este discurso de que el mundo se nos cae encima. Y sin embargo, hoy el fondo publica una revisión casi mínima de 1/10 en lo que va a ser el crecimiento de la economía mundial para este año y para el próximo. Al contrario, diciendo que el mundo va a crecer un poco más en el caso de las economías avanzadas. Exactamente. Con lo cual no se condice mucho este relato de que la economía y el mundo se le está cayendo encima a la Argentina. Pero desde el punto de al menos por ahora. Hay un lazo de conexión que tiene que ver con la política, y es que para el argentino la crisis del 2001 aflora todo lo peor, todos los riesgos, digamos, la percepción, la memoria del argentino de dolor, para el relato mostrar, volver al pasado, mostrando que hay una crisis en Grecia, mostrando los problemas sociales que evidentemente van a seguir, una economía que va a terminar siendo inviable en estas condiciones, le sirve para volver a esa memoria dolorosa del 2001. Teniendo en cuenta que hoy Grecia, o lo que pasa en Grecia, es insignificante para la dinámica, yo te diría, de Europa, de las perspectivas de crecimiento. Hoy Grecia no y además hay otra cosa, ¿no? Que nosotros creemos que los bancos los van a estafar como los estafaron los bancos y el Estado en la Argentina. Y el Estado y los bancos de Grecia son diferentes, obviamente. Lo que nosotros estamos pensando, viene un corralito, después viene un corralón, y no da la sensación que eso. Además, hay un fondo de estabilización de Europa, el Fondo de Estabilización Europeo para los países que están en el euro, que maneja 700.000 millones de euros. Volvemos un poquito a hablar de la Argentina, porque esta semana el dólar volvió a hacer noticia. Los compradores de dólar de ahorro compraron 300 millones de dólares. Récord tras récord. Sí, el récord del mes pasado era 500 millones de dólares y esa cifra casi se alcanzó en 6 días en una semana. 336 millones en 6 días. ¿Corre peligro ese dólar ahorro o no? La verdad que no, de acá hasta las elecciones es imposible que lo quieran frenar porque si vos cortás el dólar ahorro inmediatamente el dólar blue se va a las nubes. Lo que es interesante es que se está vendiendo mucho dólar ahorro y todo ese dólar ahorro que se vende no está volcándose masivamente en el mercado informal. Esto que pasaba antes, lo que llamaban el famoso puré, ¿no existe más? La gente compraba dólares y lo vendía, ahora la gente compra dólares y se lo queda. Pero eso pasa porque la brecha se achicó, porque la gente compra dólar ahorro, va a una cueva en la esquina del banco donde compró el dólar ahorro y se hacía una diferencia del 50 al 60%. Ahora esa brecha se achicó. Pero se achicó los meses anteriores. Este mes aumentó ahora, la brecha. Sí, volvió a subir un poquito, pero todavía es relativamente baja contra una brecha del 100. El puré se puso de moda cuando la brecha era del 100, ¿no? La gente no quiere vender los dólares por dos cuestiones. La primera es que percibe ahora sí que el día de mañana va a estar más alto de lo que está hoy, ¿no? Hay una especulación. Y el segundo elemento tiene que ver con que los argentinos en general queremos llegar a las elecciones con dólares en el bolsillo y no pesos. Y ahí hay un tema que quiero agregar a lo que dice Rodrigo y que yo veo que está ausente en el debate, no acá, digamos, sino en otros lugares, que es el tema de lo que es la política monetaria del Banco Central. ¿Sí? Digamos, el tipo de cambio es un precio más de la economía y cuando vos emitís generás inflación y, digamos, y todos los precios suben y hay tendencia para que te suba el dólar, digamos, como cualquier otro precio, el cual tratan de controlar. Lo interesante es que, digamos, hay un arbitraje relativo de monedas. Y esto tiene que ver con lo que es lo que se denomina en la jerga el sobrante de dinero, la cantidad de dinero que sobra en la economía. Lo interesante es que la política monetaria llevada a cabo por el señor Vanoli, ¿sí? De hacer volar las tasas de crecimiento de la cantidad de dinero, está replicando las condiciones de sobrante de dinero que había en diciembre del 2013, previo al ataque especulativo del 2014. Entonces, hoy lo que vos tenés es, como consecuencia de financiar al sector público, tenés un nivel de emisión descontrolado, camino al 40%, y eso ha gestado una cantidad de sobrante de pesos que cuando llega a estos niveles, que hoy son del orden de los 3,7, casi 4 puntos del PBI, la demanda de dinero se te resiste y no se te queda con los pesos y va y te ataca el dólar. Claro, espera, una cosita, porque ustedes dicen, el dólar ahorro va a seguir hasta las elecciones
porque es la manera de controlar el blue. Pero vos acabas de decir, Rodrigo, que a pesar de haber de dólar ahorro, la gente no lo vende, por lo tanto la brecha debería seguir ampliándose. Sí, el tema es que yo creo que a diferencia de otros escenarios, incluso de otras gestiones de este mismo gobierno, Banoli y Kicillof miran la brecha. Sí. Van a tomar decisiones. Hoy los 500 o más millones que están volcando al mercado como dólar ahorro, es una decisión para contener el tipo de cambio, el paralelo y tratar de contener el oficial. Y hay otros mecanismos. Y la tasa de interés en 30% del Banco Central no es una cuestión menor. El Banco Central es cierto que emite pesos, pero también está ofreciendo una tasa de interés real, positiva, elevadísima para que esos pesos generen una ganancia importante y no se vuelquen. Y hay que animarse entonces a quedarse en pesos a esa tasa de no a la interés gente, por un tiempito. A ver, bicicleta financiera. No es a la gente, ¿no? Alguien me Aclaremos decía, que es para los bancos esta tasa, claro, no para la no gente. es ni bicicleta financiera, es Claro, spinning de lo bueno, rápido. exactamente. Es Está bien spinning eso, financiero. claro. 30% de tasa de interés en pesos y el dólar planchado. Tenés un horizonte de previsibilidad que va de acá a, yo diría, octubre, y lo podés extender un poco más hasta diciembre. Después de diciembre tenés ahí un halo de oscuridad que tenés que empezar a descontar, Martín, qué es lo que va a ser el próximo. Perdón, Martín, ¿es un valor central para el ministro de Economía el dólar ahorro como un elemento para controlar el mercado financiero? Yo coincido con Paco que no creo que lo toquen de ningún modo porque es la ventana que tienen para que el blue no se vaya al cielo, pero de acá a diciembre no se toca. Y no lo veo tampoco a ningún otro gobierno, ni frenándolo del todo, ni liberándolo del todo. No veo, ¿Ezequiel está de acuerdo? No sí, veo estoy de a ninguno de los dos descartaría, no sé, le quería preguntar a Rodrigo o a Paco si el Banco Central puede llegar a utilizar las reservas también para algún momento calmar las aguas con el tema del blue, ¿no? Digo, hay también un instrumento del cual no hablamos. Hay mecanismos donde el Banco Central podría venderle dólares a ANSES o a quien fuera para que compre bonos contra dólares. Hay mecanismos donde puede volcar más dólares en la economía para bajar el paralelo, que no es solamente el blue, sino los otros, y con eso arrastrar el paralelo. Es posible que lo hagan, lo que pasa es que tiene costo en reservas. Y hoy lo que pasa los objetivos son múltiples. Lo que pasa es que hoy en día las reservas son... Sí, la discusión en última instancia es que todos sabemos que en el corto plazo el gobierno puede actuar y manejar y contener la situación, pero si vamos a 2016 ya se tiene que Nos tomar queda un minuto. ¿Les puedo decisiones. preguntar a todos si se animan a decir que se queda abajo de 14 el dólar blue? A ver, Carlos. Creo que tiene que ver con esto. El dólar. Cortísimo plazo, hasta la semana que viene. Hasta el timón del jueves que viene, no. Lo que dijo Paco hace 2 semanas, que dijo que el valor de venta del dólar ahorro no es de 500 millones y se puede estabilizar en un valor más alto. Si el gobierno logra hacer eso... De acá a octubre no, imposible decir. ¿Vos, no, Rodrigo? Yo no arriesgo. No, de ninguna forma. ¿Paco? Sí, yo lo veo todavía un poco para arriba. 14 puede ser. ¿Sí? Paso. ¿Pasás? Mira, yo lo que te digo, que lo mencioné recién, digamos... Este es el más osado. Agarrate en Catalina. Es el tema del sobrante de dinero. Cortito. En la economía están sobrando 200.000 millones de pesos. Sí. Es clave lo que suceda con la confianza en la gente. Pero o sea, te animás a decir, a ver, el próximo mes, no, abajo de 14 o arriba de 14, no tengo es, más tiempo. No, el problema es que vos no sabés qué es lo que va a disparar en la conciencia colectiva de que se caiga la demanda de dinero. Si se cae la demanda de dinero te llevan puesto, porque digamos no tenés 15.000 millones o 20.000 millones para limpiarlos. Nadie se anima a apostar demasiado a que el blue se quede abajo de 14. Nos queda un bloque, nos queda el bloque de los premios, es el más divertido siempre, así que veamos ahí quién se gana los premios en unos minutitos nada más. Seguimos con el timón de la economía. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Visa.
un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. No van a hacerlo. No van a hacerlo. No, tendrían que ampliar el plazo que tenés que tener la... No, no puedes. No pasó nada, no hice nada. No, lo que sí podrías hacer es extender el plazo que tenés que tener los bonos, ¿no? Pero es lo mismo, te genera el mismo. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Se agarran toda la cabeza.
Bueno, llegamos al último bloque del timón de la economía. 12 menos 3 minutitos para las 12, faltan nada más para que termine este 9 de julio. Y viene la parte de los premios. Vamos a arrancar primero con el ancla. Los premios se pueden discutir, se pueden objetar, se pueden felicitar a los premiados, lo que quieran. No se pueden tirar cosas, culparme a mí de los premios, nada por el estilo. Así que vamos a arrancar con el ancla, con el dato de aquel que, digamos, hundió un poco a la economía o le pesó el lastre de la economía de esta semana. A ver quién se gana el premio al ancla. Y le tocó y sí, la AFI era la ganadora, era voto cantado como decimos a veces, era voto cantado, le tocó a Oscar Parrilli, la AFI y las inspecciones sobre el desabastecimiento, sobre las corridas cambiarias, las corridas financieras. ¿Hay alguien que quiera defenderlo al caballero Parrilli aquí? No, defenderlo no, gracias. No, yo lo que digo... yo podría decir que al lado póngale una fotito de Keynes, que es el inspirador de todos estos males. No, pero claramente este tipo de controles termina haciendo que suba el dólar y no que baje. Inicialmente puedes tener un éxito parcial y al día siguiente estás corriendo lo más de atrás. La verdad que en ningún lugar funcionan los controles y esto, si lo llevamos a un extremo, que no va a pasar acá, pero en Venezuela, el extremo de muchísimo control hace que la brecha hoy sea del, no sé, 5.000, 10.000%, ya no sabemos cuánto es. Sí, no sé si una comparación creo que Argentina no es Venezuela. De todas maneras, es cierto que algunos dicen que todas estas medidas finalmente lo que quieren es desalentar la compra de dólares, que la gente tenga miedo de comprar dólares, ¿no? Más pero que eso aumenta el después temor y aplicarse aumenta la demanda realidad de dólares. Sí, y la gente tiene más miedo de que se siga devaluando el peso. Bueno, vamos a seguir con los premios. Vamos ahora con el catalejo, con a ver quién tiene una mirada sobre la economía, quién la vio, como decimos habitualmente los jueves, sobre la economía argentina esta semana. A ver, ¿para quién es el catalejo? Y el catalejo esta semana es para los que están viendo ahí un poco, los coleros, los compradores de dólar ahorro. Finalmente, los que están viendo lo que está pasando con la economía, ¿viste? ¿Son los de la corrida? ¿Son los grandes bancos? ¿Son las grandes instituciones? ¿O en realidad son los coleros o los compradores de dólar ahorro que compraron 300 millones en 5 o 6 días, ¿no? Casi lo mismo que el mes pasado, el doble de lo que se compraba en un mes del año pasado de dólar ahorro. Son los que tienen, un buen termómetro. Hay una proporción muy grande de esa gente que es empleados del gobierno nacional, provincial y municipal. Sí, claro, hay un montón que son empleados públicos, obviamente. Hay que tener en cuenta que 500.000 personas compraron dólar ahorro en la República Argentina en estos primeros días. Estos 6 días. 700.000 en todo el mes de junio, 500.000. Y vos tenés 500.000 que compraron hasta el 7. ¿Y la Agencia Federal de Inteligencia los va a ir a buscar después? ¿Le va a ir a pedir información? Te pueden mandar, porque quizás, digamos, hay un problema de miopía de corte plazo. ¿Tienen un buen termómetro los compradores de dólar ahorro? Sí, ¿tienen un buen catalejo? Un buen catalejo, porque ellos deben estar viendo que mientras los precios de la economía suben al 25% anual, el dólar no hace lo mismo, así que... Es el precio que está más barato. Nos falta un premio. Nos falta un premio, nos falta el premio al timón de la economía. Veamos a ver a quién le damos el timón esta semana. Lo voy a leer al nombre, es Li Keqiang, el primer ministro chino. Y bueno, la caída de la bolsa china, el temor a que haya una burbuja financiera en China, me parece que le dio el timón de la economía por unos días y pone un poco en la mira de todos a la economía china, ¿no? ¿Es preocupante para la Argentina eso o todavía no? Hay que seguirlo. De todas maneras, es para el mundo preocupante en el sentido que China ya no es un actor relevante no para nosotros, es relevante para el mundo. Esperemos que China se encamine, digamos. Que es la segunda economía mundial. Sí, es cierto. Y sí, viste como decía Mafalda, si llegan a saltar todos los chinos juntos, imagínate, si se cae 30% de la bolsa de China. No hay que olvidar también que China te está dando los dólares
para hacer las 2 represas más importantes de la República Argentina, son aproximadamente 4.700 millones de dólares en Santa Cruz. La represa está dando el swap para el Banco Central, hay una parte de 7.000 millones de dólares de la reserva. Sí, pero aparte te dan los bancos chinos a hacer las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik a orilla del río Santa Cruz. Bueno, ahí estamos. Bueno, terminamos ahí. Uy, acá me parece que están serruchando el piso de Willy Cohen. Tenían armado esta comedia acá, No, el jueves que viene está acá Willy Cohen de regreso de sus vacaciones, lo esperamos todos ansiosos, seguramente con un chocolate de free shop y todo eso, si no, no lo dejamos entrar. Si no, eso sí, si no viene con un chocolate regalo bajo el brazo, no entra. El jueves que viene los esperamos a todos, los mejores economistas de la televisión argentina. El caballero Willy Cohen estará de vuelta. Yo, Cecilia Bouflet, los espero el jueves que viene a las 11 de la noche en el timón de la economía. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.